We're going to resume the session. Vamos a reanudar nuestra sesión. Bienvenido, señor Pratt. Buenos días. Por favor, lea la declaración que usted tiene, la declaración como perito. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que mi declaración estará de acuerdo con lo que sinceramente creo. Gracias, Dr. Forster. Gracias, Dr. Pratt. Le voy a hacer un par de preguntas respecto de algunas de las críticas que hace el señor Spiller del trabajo suyo. Él critica el hecho de que haya solicitado la tasa de descuento de 12,9% y la haya aplicado a RDC para volver a RDC a la posición financiera inicial en ausencia de la declaración de lesividad. Explíquele al tribunal, por favor, por qué usted cree que los costos incobrables de RDC deben ser compuestos a esa tasa. Seleccioné la tasa del 12,9% como tasa de descuento en cuanto a las pérdidas futuras proyectadas al 31 de diciembre de 2006, dado que ellos ya habían estado invirtiendo, tenían que hacer una composición de el interés a la misma fecha y el mismo interés. La amortización sería igual al valor de los costos incobrables y es por eso que lo hice. El Dr. Spiller también indicó que no puede computarse el restancimiento sobre la base de la suma invertida porque una parte significativa de las sumas contribuidas por RDC y otros inversores a FDG se utilizaron para cubrir pérdidas operativas. ¿Podría usted comentar respecto de si es adecuado considerar que los fondos utilizados para cubrir pérdidas operativas pueden ser inversiones que deben ser recuperadas por parte de RDC? La respuesta es sí. RDC o FBG era una empresa que recién comenzaba. Las empresas que recién comienzan, en general, sufren pérdidas durante los primeros años, específicamente en el caso de los ferrocarriles. Por lo tanto, se trataba de una situación totalmente adecuada considerar esas pérdidas operativas como parte de los costos irrecuperables. Hablamos ahora de esta controversia que existe respecto de la tasa de descuento adecuada. Spiller critica su selección del costo de la deuda de RDC como el costo de la deuda adecuada para el cómputo del WACC. Por favor, ¿le puede decir al tribunal por qué usted eligió el costo de la deuda de RDC? Bueno, porque eso era, de hecho, lo que estaban pagando. El doctor Speller, desde el momento de la declaración de lesividad, se dirigía directamente a fuentes locales, pero esto no sería económico, porque las fuentes locales no pueden dar préstamos a esas tasas. RDC opera ferrocarriles en todo el mundo y financia dichas operaciones a la misma tasa. Puede usted estar seguro de que un prestamista va a considerar siempre el riesgo de los dineros que presta. El doctor Speller también plantea el hecho de que FBG operaba en Guatemala y por lo tanto estaba enfrentando un grado más alto de inestabilidad económica. ¿Podría comentar usted respecto de esa crítica que se le hace?
Nosotros agregamos un factor de riesgo de la empresa a la tasa de capital, en donde el prestamista reconoce estos riesgos cuando establece la tasa de préstamo. Cuando pasamos al tema del costo del capital, el doctor Speller dice que su estimación del costo de capital tiene fallas porque usted utiliza el factor del décimo decil que, según el señor Speller, no refleja empresas en problemas como FBG. Él utiliza el factor para el subgrupo 10B, que sí refleja adecuadamente las empresas en problemas. ¿Qué responde a esa crítica? Es un poco técnico, pero el doctor Spiller solamente utiliza a Morningstar para sus insumos. Yo utilizo Morningstar y Devon Phelps. Devon Phelps no incluye las empresas en problemas porque este no es un tema para Devon Phelps. Pero Morningstar tiene en cuenta todas las empresas que están operando activamente en el Nasdaq, en la Bolsa de Nueva York, y se utiliza el precio de las acciones en la Bolsa de Nueva York por las acciones ordinarias en circulación. Entonces el valor del capital tiene que ver con el tamaño de la empresa. Muchas empresas han entrado en esa categoría de tamaño, no porque sean pequeñas, sino porque están sufriendo problemas. Nosotros, en nuestras evaluaciones, utilizamos solamente el decil 10 cuando nos basábamos en los datos de Morningstar. En el caso de las empresas en problemas está el tema del 10B. 10B es la porción inferior de la mitad del décimo decil. Se ha efectuado una dilución ante la inclusión del 50% del decil 10. Yo entiendo que al excluir las empresas en problemas como hace Devon Phelps debe hacerse, pero todavía no lo han hecho. El doctor Speller pasa gran parte de su informe manifestando que el cálculo de daños y perjuicios de la demandante incluye la pérdida de ingresos y también los costos irrecuperables. Es una doble contabilidad. Usted ha tratado eso en su informe y explíquele al tribunal qué piensa de esa crítica. Si esa crítica es correcta o no, depende del tribunal decidirlo. Pero las circunstancias indican que cuando se realizan expropiaciones de manera ilegal, no se plantearía una buena conducta económica si se dejara que la empresa se salga con la suya y mantenga la pérdida de utilidades. La práctica es la recuperación de las inversiones más la recuperación de las utilidades perdidas. Eso es una disuasión importante para dejar de lado el mal comportamiento económico. Gracias, doctor Pratt. Le vamos a solicitar que responda a las preguntas del doctor de Bebois, quien representa a Guatemala. Doctor de Bebois.
Gracias, señor presidente. Buenos días, doctor Pratt. Soy Whitney Debevoise y represento a la República de Guatemala. Tengo algunas preguntas que le voy a formular. Vamos a comenzar con su informe. Pongamos la primera página en pantalla del informe. Según entiendo, se le pidió que opinase esencialmente respecto de tres temas. Una tasa de descuento, en donde usted proyectó que esa tasa de descuento tendría que estar descontada al valor presente y también al 31 de diciembre de 2006, también una tasa de interés anterior al laudo y también la metodología de la recuperación de los costos irrecuperables y de la pérdida de las utilidades. Todo esto es congruente con los principios económicos y no resulta, dice usted, en doble contabilidad. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Comencemos entonces con el último tema, el tema de la metodología am, de los costos irrecuperables y también la pérdida de utilidades. Hablo yo de cómo se aunan estos dos conceptos, porque eso es lo que en realidad sucedió, aunque hubo un ajuste. En el primer párrafo, usted dice que se le solicitó que opinase respecto de que si una metodología de recuperación de los costos irrecuperables y de la pérdida de utilidades es congruente con el principio económico. ¿Ve eso? Sí. Después, en la parte 4 de su informe, en las páginas 12 y 13, usted habla de este tema. Así que pasemos entonces allí. Un elemento interesante es que usted comienza a hablar de este tema haciendo referencia a un criterio jurídico y no un criterio económico. ¿No es cierto? Usted cita el caso de la fábrica Chorzo de la Corte Internacional de Justicia, ¿correcto? Maybe we could just blow up the first sentence if it would be a little helpful to Dr. Pratt. Oh, we can't highlight it. Okay. I apologize, Dr. Pratt. Apparently we don't have the highlighting capability on this. Lamentablemente no podemos subrayar esto en la pantalla. Me refiero a la primera oración del análisis que usted efectúa. La podría leer si usted me deja de interrumpir. Bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo conmigo en que usted comienza analizando este tema haciendo referencia a un criterio jurídico y no a un criterio económico? Sí, creo que eso es correcto. Usted recita la parte principal de este caso, el holding del caso, en el sentido la, de que el resarcimiento debe, en la mayor medida posible, hacer desaparecer los efectos del acto ilegal y volver a la situación en donde hubiese estado la empresa si ese acto nunca hubiese sido cometido. ¿Lo ve eso? Sí, sí, recuerdo eso. Si examinásemos el caso de la fábrica Chorso que usted cita en la nota al pie 9 y aplicásemos el principio de resarcimiento pleno,
este fallo se concentra en el valor de un emprendimiento. Y allí es donde usted y los especialistas, como expertos, deben ayudar al tribunal a establecer ese valor. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Se trata del valor de Ferrovías en el momento en que se declaró la lesividad, es decir, el supuesto acto expropiatorio, ¿correcto? No. Es correcto hasta cierto punto. No se trata del valor a esa fecha, se trata del valor a esa fecha más los costos irrecuperables. ¿No es ese el tema que tenemos que abordar? Es decir, tratar de ver si es congruente con los principios económicos, tener los costos irrecuperables y también análisis del flujo de costos descontados. Sí, yo declaré que eso no lo tengo que decidir yo, sino que lo tiene que decidir el tribunal. Respecto de la técnica valuatoria que utilizó el señor Thompson, porque él hizo esta suma de la que hablamos anteriormente, ¿está de acuerdo que el justo valor de mercado de Ferrovías al momento de la declaración de lesividad surge de el flujo de fondos descontado que generaría? Sí. Y que el justo valor de mercado de Ferrovías es el precio que un comprador y un vendedor dispuestos pagarían para intercambiar la propiedad de Ferrovías. Sí. Muy bien, gracias. Usted describe exactamente esto en el capítulo 28 de su libro en cuanto al costo del capital. Sí. ¿Usted diría que el método de flujo de fondo descontado es el patrón oro para determinar el justo valor de mercado? Sí. El señor Thompson está de acuerdo con usted en este sentido y él halaga al Dr. Stiller en ese sentido. Es decir, que está de acuerdo con el Dr. Spiller. Y es bueno saber que tenemos tantos puntos de acuerdo aquí en este ámbito. Básicamente, usted estaría de acuerdo con el Dr. Thompson de que el valor de Ferrovías, si no hubiese existido la declaración de lesividad y conforme lo calcula el Dr. Thompson, utilizando el método de flujo de fondo descontado, sería 31 millones de dólares aproximadamente. Eso es correcto. Quizá puede haber habido algunos costos de cierre. Muy bien. Si el valor de Ferrovías, utilizando este patrón de oro de las valoraciones, genera una cierta cifra, un cierto valor, ¿por qué estaría en lo correcto el Dr. Thompson en agregarle más? Porque el método de la contribución neta de capital sería un método alternativo de evaluación y no un método que produce un valor que deba agregarse a un método DCF, de flujo descontado. No necesariamente. Si usted hiciera esto, se trataría de un incentivo para que los gobiernos inviten a los inversores al país y después les quiten la empresa cuando la empresa es rentable. En otras palabras, la inclusión de los costos irrecuperables es un elemento de disuasión económica para que los gobiernos no actúen en forma mala. Lo que hace Thompson es amortizar esos costos irrecuperables durante el periodo de vigencia de la inversión de forma tal que se llega a un monto que
una vez amortizado, es el monto gastado y después todo se equilibra. Vuelvo a la respuesta que usted dio. En ese momento usted estaba hablando de las decisiones jurídicas que tiene que tomar el tribunal sobre la base de consideraciones de política, ¿correcto? Sí. Si yo le dijera, a ver, vamos a pasar a otro tema. ¿Cree usted que el método de contribuciones netas de capital en sí le daría un resarcimiento excesivo a la demandante? ¿Usted vio los resultados finales de Ferrovías en sus estados contables? Usted me hace dos preguntas en una. Creo que la respuesta a ambas es sí. Bueno, a ver, ¿cuál fue su primera pregunta? Bien, la aplicación de el método de contribuciones netas de capital en sí, en este caso, sí le brindaría un resarcimiento excesivo a la demandante. No, no creo que así sea. Cuando el doctor Thompson realizó ese ejercicio, llegó a un valor de 42 millones, más o menos. Sí, creo que así fue. Y eso se amortizó durante el periodo de vigencia del contrato. Y se cargó a gastos de 9 millones de dólares por año. Sí, regresaremos a ese tema en un minuto. Si examinamos los estados contables, desde el momento del inicio de la empresa solamente hubo pérdidas, ¿no es cierto? Sí. Y se trató de un periodo de más o menos 9 años, ¿no? Más o menos 7 u 8 años. Bien. Y hubo muchas contribuciones nuevas de capital para cubrir estas pérdidas. Creo que el abogado de la contraparte le hizo una pregunta al respecto. Sí, todavía había que hacerse inversiones. RDC estaba haciendo inversiones en GB en ese momento y posteriormente. El doctor Thompson, al utilizar el método de contribuciones netas de capital, estaba haciendo una actualización a la fecha de la toma utilizando el método WACC que usted calculó. Si tuviésemos una tasa compuesta de retorno del 12,9% para ese periodo, que fue un periodo en el que solamente hubo pérdidas, am, ¿es así? Sí, es así. Pero esto no nos da o no vuelve al inversor en la misma posición en la que estaría si no hubiese existido el incumplimiento de Guatemala, como dice usted en su informe. Es decir, pondría a RDC en una postura mucho mejor. Lo hubiese puesto en una posición de recuperar las pérdidas, pero no lo hubiese puesto en una postura de ser beneficiario de utilidades futuras. En su informe indica que una corrección para la doble contabilidad es algo adecuado. En la página 13 lo dice en su informe. En el segundo párrafo de esa página,
En este párrafo, usted dice que cuando el ingreso es para solamente un cierto número de años, la inversión debe ser recuperada y amortizada en ese número de años, es decir, las deducciones de los flujos de caja proyectados. Sí, eso es lo que dice. Usted está diciendo aquí que piensa que esto es adecuado. Sí. Usted dice después también que el doctor Thompson ha amortizado los costos irrecuperables de RDC durante el resto de la vigencia del contrato y por lo tanto no hay una doble contabilidad. ¿Ve eso? Sí. ¿Diría usted que lo que ha hecho el doctor Thompson es una práctica estándar en las actividades de evaluación? Esto depende de cómo uno lo mire. Él lo examinó desde el punto de vista de que había que recuperar los costos de inversión, los costos irrecuperables, y había también que recuperar el lucro cesante. Ahora, el tribunal tiene que decidir si eso es razonable o no, en interés de la justicia y de las realidades económicas. Porque si no se hace eso, los estados podrían invitar a los inversores y después quitarles las inversiones cuando son rentables. Ese no es un método estándar, pero es un método que se plantea cuando están esas circunstancias específicas. Así que no es un método estándar. Es un método estándar cuando uno se enfrenta a situaciones de esa naturaleza. La amortización que se efectuó sobre la base de una línea recta, ¿correcto? Sí. Así que durante el periodo de vigencia del resto del usufructo que tenía Ferrovías, en donde se utilizaba el valor neto presente, habría un valor que se hubiese agregado después y que no hubiese sido amortizado. No creo que eso sea correcto. Creo que tiene que ver con una amortización plena. Una amortización plena desde el punto de vista eminentemente contable, pero no desde el punto de vista económico. No soy economista, así que no hablo en nombre de los economistas, pero el valor neto presente a 12,9% es menos por deducción que los costos irrecuperables. Y las deducciones son menos que los costos irrecuperables. Again, Y si volvemos al comienzo, me parece que usted declaró que básicamente su misión era determinar si todo esto se había realizado de manera congruente con los principios económicos. Yo entiendo que usted no es economista, pero estamos hablando aquí sobre la economía. Un comprador pagaría el valor actualizado de beneficios futuros más los costos irrecuperables amortizados o solamente pagaría el valor actualizado de beneficios futuros. Bueno, la pregunta es si se trata de un valor estándar.
Y no creo que sea un valor estándar. En mi opinión, la norma, el estándar del valor no es el precio justo de mercado, sino que es otra cosa. Pero cuando usted me responde, usted asume una vez más que el tribunal tal vez laude de una determinada manera según el estándar. La evaluación estándar sería el valor justo de mercado. Bueno, las cifras están allí si ellos decidiesen, por ejemplo, que lo deberían apreciar de tal o cual manera. Digamos, si quieren castigar a Guatemala, lo pueden hacer, sí. Hablemos sobre el costo de la deuda. La sección de su informe sobre el costo de la deuda, en el cálculo del costo ponderado de capital, me parece que tenemos que pagar. Necesitamos el título que dice costo de deuda. Vamos a hablar sobre el costo de la deuda. Usted asume que RDC continuaría, como ya lo hizo en el pasado, con el costo de 7,08% que es previo al endeudamiento. Pero ¿no es este uno de los errores comunes en la valoración? Si vamos a medir el costo de la deuda de un comprador, el comprador no analizaría su propio costo de la deuda, sino el costo de la deuda de la empresa esperada, es decir, la que espera adquirir. Bueno, se sabe que esto no es así por lo general en estas situaciones. En estas situaciones, las empresas financian a la construcción en otros países y sí se endeudan en su propio mercado y no en el país en el cual van a construir. Pero me parece que aquí usted estaba hablando sobre el concepto del comprador y el vendedor, ¿verdad? ¿Es una pregunta? Sí, le dije, yo creí que estábamos hablando sobre el concepto del comprador-vendedor, ¿correcto? Bueno, como ya declaré, no creo que esa sea la norma correcta de valor, pero puede sí avanzar como si lo fuera. ¿Podemos mostrar la pieza probatoria de Pratt y Rubowski? Do you have an exhibit number? ¿Tiene un número de pieza probatoria? Lo estoy buscando en este momento. Creo que está citado en la nota de pie de página de su informe.
Le pido disculpas. Tenemos un pequeño inconveniente técnico. Creo que en su carpeta que se declara en la parte de costo de capital o que se cita en la parte de costo de capital de su declaración, usted afirma que utilizando el costo de capital general como un rendimiento para tasar la adquisición. ¿Dónde está, señor? ¿Le puede mostrar a qué hace referencia? El tribunal necesita ver esto. Es un documento que se encuentra en el expediente. Está citado en su informe. Pero no creo que esto esté en el expediente del caso, ¿verdad? Señor Foster, creo que si usted se fija en el informe verá que se hace referencia a este libro y es totalmente lícito hacerle una pregunta sobre algo que él cita en su documento. Hay una cita del libro, pero este pasaje nunca se presentó en el expediente. ¿Puedo proceder? Creo que debe proceder, sí. Pero solo en relación con el pasaje que utiliza el señor Pratt. A lo mejor puedo solucionar el problema del señor Foster. ¿Por qué no decimos que esta es una pieza probatoria que tenemos que utilizar en el expediente, si no es algo que voy a utilizar como una ayuda? Él dijo algo en relación con esto y me parece que es justo hacer una pregunta sobre el costo de la deuda. Simplemente no está en el expediente. Si no está en el expediente, ¿puede por favor hacer su pregunta en relación con una declaración a la cual hace referencia y que conste en el expediente? Señor Pratt. Usted es el autor de costo de capital, aplicaciones y ejemplos, tercera edición, y con el señor Grabowski. Sí, yo soy el autor. Actualmente se encuentra en su cuarta edición. Sí, lo sé. Y recuerda haber escrito en ese libro que el costo correcto de capital tiene que ver también con los riesgos y los capitales que están siendo tasados, y uno de los errores comunes en la tasación es utilizar el costo general de capital de la compra que se va a adquirir ¿Lo recuerda? Sí. Pero esto no se aplica aquí. Debiera aplicarse, ¿no? Debiera aplicarse, ¿no? No hay una firma que esté adquiriendo, no hay fusión. Pero me parece que está pasando al tema de si Guatemala debe ser incentivado o no. Pero si estamos hablando de una evaluación real, estamos hablando de una situación con comprador y vendedor. Sería útil si el abogado le puede hacer una pregunta en lugar de hacer de afirmar algo, ¿no es correcto? Tiene que establecer la conexión.
No había una empresa que estaba adquiriendo. Señor Pratt, ¿podemos volver una vez más al comienzo mismo? Creo que esto vuelve a la descripción de su tarea. Se le pidió que determinara la tasa de descuento en la cual debiera descontarse estas ganancias a diciembre de 2006, valor neto actualizado en relación con esta reclamación. ¿Es esto correcto? Sí, correcto. Y creo que hablamos sobre la norma de Chorso Factory y el intento de determinar el valor, tratar de encontrar el valor justo de mercado de ferrovías, ¿correcto? Abogado, usted lo hizo, pero yo creo que yo no lo hice. Creo que si vemos la transcripción, vamos a ver que al principio de su testimonio usted lo había aceptado esa proposición, ¿no es correcto? No creo. Creo que el tribunal puede leer la transcripción por sí solo, su propia decisión. Hablemos ahora sobre las pruebas que respaldan o los datos que respaldan la cifra de 7,08%. Usted basó esto sobre la base de un pagaré. Basó esto en un pagaré. Esta es un pagaré por una línea de crédito modificada y remitida que se adjunta a su informe. Sí. ¿Y me puede leer la fecha en este pagaré? 13 de febrero de 2002. Gracias. Y se le pidió a usted que tasara ferrovías en septiembre de 2006, el momento de la toma. Entonces, esto está un poco desfasado. Este pagaré sí, pero la fuente de nuestra tasa fueron los estados financieros de RDC. ¿Por qué fue necesario adjuntar esta nota a su informe si este pagaré a su informe si no fue la base para establecer la tasa? Me parece que usted lo incluyó en la nota de pie de página para justificar la tasa. No sé. Nos podemos fijar en la página. No quiero interrumpir el flujo, con lo cual vamos a volver más adelante a esta pregunta y vamos a dejar este documento de lado y vamos a pasar al siguiente. Continuemos analizando este pagaré donde dice por valor recibido. ¿Y quiénes son los que elaboraron este pagaré? A primera vista, me parece que es Henry Posner y Railway Development Corporation. Correcto. ¿Y puede seguir en ese paréntesis? Dice allí que son los autores de manera conjunta y solidaria. Sí. Entonces, ¿qué deuda estaba usted evaluando? ¿La deuda del señor Posner o la de RDC?
Están combinados. Estamos hablando de algo que es conjunto y solidario. Entonces, no es el crédito puro de RDC. No, no lo es. Gracias. Entonces, cuando usted está estableciendo el costo ponderado de capital para descontar a lo largo de 42 años, seguramente utilizará una tasa de endeudamiento más larga, ¿correcto? Sí. Fijémonos en las condiciones de este pagaré. ¿Podemos pasar a la cláusula E, página 6, por favor? Nos concentramos en la cláusula E. Esta es una demanda, o sea, una nota de exigencia, es decir, es un pagaré que debe pagarse ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Puede ser que deba pagarse mañana. No se trata de una tasa de endeudamiento a largo plazo. Bueno, a lo mejor sí. La gente utiliza este tipo de pagarés para largo plazo, es un pagaré a la vista. Ahora pasemos al informe del doctor Pratt. ¿Podemos pasar a la página 5, por favor? Si nos fijamos en el párrafo a mitad de página, que es el costo de la deuda para las operaciones ferroviarias, ¿ve eso? Sí. Allí dice que como costo de deuda por las operaciones ferroviarias utilizamos la tasa de interés pagada por RDC sobre sus líneas de crédito que estaban pendientes a la fecha de evaluación. Nota de pie de página número 4, podemos ver. 4 dice pagaré de línea de crédito modificada y restablecida entre Henry Posner 3 y Railroad Development Corporation y Dollar Bank, Federal Savings Bank, febrero 13, 2002, XSPB 03. Y eso es lo que acabamos de ver, el pagaré que acabamos de ver, ¿verdad? Creo que sí. Sí, estamos hablando de un pagaré sobre la línea de crédito, con lo cual indican que es una línea de crédito. Y así se indica que no, el propósito no es que sea a corto plazo. Y estos son los datos que usted utiliza para determinar esta cifra que usted escogió, ¿correcto? Sí. Bueno, sí y no. Yo lo basé en las notas de pie de página de los estados financieros, pero claramente este es un documento diferente. ¿Está hablando de los estados financieros de quién? ¿De RDC? Sí. Me gustaría mencionar que nosotros solicitamos los estados financieros de RDC y se nos entregaron estados totalmente ilegibles. Solamente uno o dos renglones eran visibles. No sé si esto puede utilizarse como base. Me gustaría indicar también que ellos no cuestionaron lo que les dimos. I think, Mr. President, that the Señor presidente, creo que el testigo no debiera utilizar documentos que no nos entregaron a nosotros como un tema de justicia en el procedimiento. Bueno, si el tribunal quiere laudar al respecto. Señor Foster, ¿qué es lo que opina usted?
Solicitaron estados financieros. Le dimos estados financieros que estaban redactados a diferencia de FBG. Podrían haber solicitado información adicional. Tenían el informe del señor Pratt y lo tuvieron durante un largo tiempo. Se trata de una línea de financiamiento de línea de crédito a largo plazo y, como es muy obvio, todavía estaba vigente el día en que se hizo la evaluación. Tiene fecha 2002 y estuvo allí durante más de 4 años, teniendo en cuenta la fecha de la tasación. Pero en este momento el abogado está hablando sobre el fondo de la disputa. Tiene que ver con algo, con el principio de justicia y equidad. Ellos no pueden tener acceso a documentos que no nos entregan para que nosotros podamos hacer correctamente el contrainterrogatorio. Según entiendo, recibieron un estado financiero redactado y la opinión del señor Pratt se basa en estos estados financieros redactados o también en las partes que habían sido bloqueadas. Esa es la pregunta. Y esto es para determinar sobre el grado de equidad en el asunto. Lamento decirle que no sé la respuesta. No sé si la referencia a la tasa de interés era la parte que estaba bloqueada o no. Lo podemos determinar. Para los fines del interrogatorio del señor Pratt, vamos a continuar como está, pero con la presunción de que la otra parte, es decir, la que representa a Guatemala, reciba toda la documentación utilizada por el señor Pratt para su evaluación. Vamos a corroborarlo y si esta nota está redactada se la vamos a suministrar. Con el debido respeto, señor presidente, perdemos la oportunidad de contrainterrogarlo sobre lo que nos vayan a entregar. Y si yo les mostrase estos estados financieros redactados, verán que hay páginas y páginas en negro. No hay información que uno pueda utilizar. Entonces no sé cómo esto subsana el problema. You had to redact. Ustedes tenían el tema de los estados financieros redactados y el informe del Dr. Pratt, pero ustedes no dijeron nada. Si es cierto, podrían perder la oportunidad de contrainterrogar al experto sobre esas partes que están redactadas, si su opinión se basa en esas partes, pero también les correspondía a ustedes cuestionar esto anteriormente. Entonces voy a repetir lo que dije antes. Vamos a seguir como lo estábamos procediendo. Van a hacer el contrainterrogatorio sobre la base de la información que está disponible. Y la otra parte accedió a ofrecerles la información redactada siempre que exista esta información y haya sido utilizada por el Dr. Pratt en su testimonio o en su informe, mejor, y tendrán la oportunidad más adelante en el procedimiento para formular comentarios según sea necesario. Posteriormente, después de haberlo recibido,
si lo reciben antes de los argumentos de cierre o en la audiencia posterior, en la declaración posterior a la audiencia. Pero van a tener la oportunidad. Simplemente me gusta decir o aclarar que solamente hoy nos enteramos que el doctor Pratt iba a utilizar los estados financieros de RDC. Hoy nos enteramos. Él puede así ofrecer un nuevo fundamento después de los hechos. Vamos a seguir adelante, pero estos estados financieros no están citados en su declaración, con lo cual nos sorprende. Creo que vamos a determinar que los estados financieros hacen referencia a este pagaré. Vamos a ver cuando lo analicemos. Muchas gracias, señor presidente. Hemos tomado nota de todo lo que se dijo. Por favor, señor de Bois, continúe. Doctor Pratt, usted tiene un desacuerdo con el doctor Spiller sobre la ponderación que se debe aplicar y el cálculo de costo de capital ponderado entre el sector inmobiliario y el sector ferroviario. Al respecto, usted ponderó según EBITDA creado por el señor Thompson, que a su vez depende del análisis del señor McSwain de los ingresos por bienes inmobiliarios. Entonces, si el tribunal determinase que los cálculos del señor McSwain son especulativos e infundados, esto podría repercutir en el factor de ponderación, ¿correcto? Sí, es correcto. Sería menor. Sería menor porque la ponderación para el aspecto ferroviario, o sea, el coste capital del ferrocarril, se acerca tanto al coste capital de los bienes inmuebles que cualquier cambio sería menor. Entonces, en esencia, está diciendo que la controversia entre los dos en cuanto a entre 92,8 y 50-50 también es de menor alcance. Sí. No tengo más preguntas para el doctor Pratt. Gracias, doctor Pratt. Doctor Foster. Una sola pregunta. ¿La teoría económica moderna también toma en cuenta consideraciones de políticas públicas, doctor Pratt? Señor abogado, no me gusta contestar con una pregunta, pero lo voy a hacer. Las consideraciones de políticas públicas, ¿de quién? La pregunta es si la teoría económica moderna toma en cuenta consideraciones de políticas públicas, por ejemplo, la utilización de la economía para influenciar el comportamiento. Sí, eso es todo de mi parte. Voy a preguntar a mis colegas si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta para despejar una cuestión respecto al que pensé que escuché respuestas distintas sobre la misma cuestión, y es el coste capital descontado, el estándar del oro y la cuestión de valor justo de mercado entre vendedor dispuesto y comprador dispuesto. En algún momento yo pensé que usted dijo que sí es el estándar apropiado y en otro momento que no lo es. Quizás podría explicar para los miembros del tribunal. Bueno, le corresponde al tribunal decidir. Se ha presentado pruebas sobre valor justo de mercado. Al menos se ha presentado las cifras adecuadas, de manera que el tribunal, o para que el tribunal realice la determinación acerca de si es valor justo de mercado. Sí, pero ¿cuál sería el factor crucial para el tribunal llegar a tal determinación?
se debería de restar o el resultado del flujo de fondos descontado o los costos irrecuperables. ¿Y eso es lo que hizo el señor Thompson? No, es diferente de la cuestión de amortización. Sí, es diferente de la amortización. La amortización, si bien está totalmente amortizado, hay una cuestión de diferencia en los tiempos que hace que el resultado sea diferente. Entonces, si el tribunal determina que las utilidades perdidas son lo único que debería tomarse en cuenta, entonces el resultado es entre 30 y 32 millones. Si el tribunal decide que los costos irrecuperables son relevantes, la respuesta es aproximadamente 42 millones. And then if En todo caso, si uno fuera a determinar que los dos podrían ser apropiados, si los dos podrían ser apropiados, la cifra que se encuentra al final del informe es válida. Y esa cifra es... I'm not finding it readily, but No lo estoy encontrando, pero es aproximadamente 62 millones. 62 millones. Quiero reflexionar sobre esta cuestión. Usted habló de la cuestión de si hubiese una determinación de una expropiación ilegal, que quisiera desalentar esto y el resultado sería una combinación de los dos. Pero no está claro sobre qué fundamento el tribunal, desde su punto de vista, si decidimos no incluir ambos, sino o el costo de las utilidades perdidas o los costos irrecuperables. Quiero saber qué piensa usted o qué está en cuanto a qué es lo que debería motivar al tribunal a inclinarse a favor de uno u otro de esos estimados. Yo creo que los costos irrecuperables sería más apropiado porque es un hecho que se conoce, mientras lo de utilidades es más especulativa. Sí. Y los costos irrecuperables, usted tomó los 15 millones de dólares que ya se había invertido como la base. Sí, y lo llevé adelante en un 12,9% por año. Debería haber dicho los costos irrecuperables ajustados. Señor Foster, respecto a las preguntas del secretario Eisenstadt, nada más. Señor Debevoise, respecto de las preguntas del secretario Eisenstadt. Sí, gracias, señor presidente. Sobre esta última pregunta en cuanto a la diferencia entre el flujo de fondos descontado y los costos irrecuperables, yo creo que al comienzo de su testimonio hablamos de que el flujo de fondos descontado era el estándar de oro. ¿Correcto? Sí. Y entonces tenemos una situación de 8 años de pérdidas que usted parece atribuir al hecho de que es una
empresa nueva o una inversión nueva. Creo que es lo que él había preguntado y no tiene que ver con la pregunta del secretario Eisenstadt. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Sí. Yo creo que yo pregunté si usted piensa que no se debería de utilizar el flujo de fondos descontado en este caso, porque usted califica esta operación como una operación nueva, no obstante 8 años de operaciones. Sí, hay motivos para que se considera que es una nueva empresa después de 8 años. Primero tuvo que reconstruir el ferrocarril y eso demoró 2 o 3 años. Después hubo problemas con el que Guatemala no haya incluido su parte de los fondos del fideicomiso y de no desalojar a los ocupantes ilegales, de manera que todavía es una nueva empresa. Es cuestión de reconstruir el tráfico de flete de una situación de prácticamente parálisis. Pero en aquellas situaciones en las que se utiliza los costos irrecuperables, típicamente estamos mirando una situación en la que la empresa no ha tenido operación alguna y por lo tanto lo único objetivo que se puede considerar son los costos irrecuperables, mientras que aquí tenemos proyecciones de ingresos, de hecho proyecciones que eran más bajo de lo que la empresa tenía en sus planes al comienzo de las operaciones. Es cierto, en este caso tenemos, de hecho es inusual tener una empresa que todavía está en la fase inicial después de 8 años, pero es la situación en este caso. Y surgió nuevamente la cuestión de políticas públicas. Yo creo que cuando nosotros hablamos de su declaración, hablamos de que usted empezó con un estándar jurídico, empezando con el caso de la fábrica en Chorzów. Objeción, esa fue mi pregunta, no fue la pregunta del secretario Eisenstadt. No, yo creo que el secretario Eisenstadt hizo una pregunta sobre la cuestión de políticas públicas. I think only Mr. Foster asked on that. If you can point out where the secretary. Sí, puede indicar en donde el secretario Eisenstadt hizo la pregunta sobre políticas públicas. Sí, hubo una referencia en mis notas a una pregunta sobre expropiación ilegal durante las preguntas del tribunal y esa es la cuestión de políticas públicas y tengo una sola pregunta al respecto, si me permiten. Just, Mr. De Bois, just go. Muy bien, adelante. Usted está consciente, Dr. Pratt, que en el caso conocido como Chorzów Factory, la Corte hizo varias preguntas, las famosas preguntas 1A y 1B y la pregunta 2, y que si uno aplicase esas preguntas, estaría dando un incentivo económico a los países a no tomar propiedades que iban a aumentar en su valor después de la expropiación, de manera que la cuestión de políticas públicas se trata en el caso Chorzów Factory. No tengo conocimiento de eso. Antes de que agradezca al Dr. Pratt, quería hacer un comentario para que consten actas. El señor De Bois dijo en algún momento, en caso de que el tribunal decida castigar a Guatemala. Yo creo que es una calificación tergiversada del papel del tribunal. No estamos aquí para castigar a nadie. Y en virtud del tratado que establece el tribunal, no tenemos esa capacidad.
Soy yo que hice ese comentario. Mr. De Bois. Thank you. Señor Debevoise, gracias, señor presidente, por distinguir en ese sentido. Mr. Pratt, thank you so much. Doctor Pratt, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. We will adjourn now and Ahora vamos a suspender la sesión. Vamos a volver a convocar a las 2 de la tarde una pregunta sobre el doctor Spiller. Yo me acuerdo que había una cuestión de que él tenía que dar su testimonio hoy. ¿Hay algún asunto en cuanto a su horario de esta tarde? No, está disponible todo el día. Muy bien, entonces nos vemos a las 2 de la tarde.